Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de las Crónicas Calidoscópicas y este va a ser también especial. Lo vamos a dedicar al reto Music Vinyl de la comunidad del vinilo en español. Son una serie de preguntas muy interesantes que pueden leer aquí abajo y van a ir descubriendo a medida que las vaya desarrollando. Una presentación de revista ladosis.com. Acompáñenme. Vamos a responder a las 15 preguntas del reto Music Vinyl 2024. Son 15 preguntas relacionadas con nuestra colección de discos y nuestros gustos personales, que están reflejados, por supuesto, en esa colección. Así que voy a ir, aquí abajo van a ir leyendo cada una de las preguntas y yo me voy a ir guiando por mi chuleta. La primera pregunta se refiere a la discografía en estudio de un artista o agrupación de la cual la tengas completa. Es difícil ser seguidor, fanático de un grupo en particular y tener la discografía completa si ese grupo tuvo o tiene una larga trayectoria. Yo me voy a decantar por una de mis bandas de cabecera, de mis agrupaciones favoritas que vi nacer y también morir. Nació discográficamente hablando en el año 1978 y murió también, dejó de sacar nuevo material en el año 2000. Me estoy refiriendo a la agrupación XTC, si ustedes prefieren. La banda inglesa de Swindon que nació en pleno apogeo del punk, el post-punk, con un sonido ligado en ese momento a esa estética, pero diferente. Quizá en ese momento esa etiqueta art punk fue bastante adecuada para referirse a XTC, la banda que en aquel momento estaba conformada por Andy Partridge, Colin Moulding, a la postre los dos que quedaron, Barry Andrews y Terry Chambers. Y esa discografía completa pues no puede faltar en alguien fanático de esta agrupación. Voy a tratar de que no refleje. XTC White Music, el primero. El segundo, Go To, ambos de 1978. Estos dos discos los mencioné en el primer reto en el Vinyl Tag 2024 como ejemplo de los discos publicados el mismo año. Tras la salida de Barry Andrews y entrada de Dave Gregory, esta maravilla fue la primera. Drums and Wires, 1979. El año 1980, gran disco, Black Sea. 1982, English Settlement. A partir de este disco dejaron de tocar en directo. Sacaron Mummer en el año 83.
The Big Express, 1984. El gran proyecto paralelo homenaje a la psicodelia, los duques de la estratosfera. Skylarking, una joya considerada por muchos su punto culminante. El otro disco de los duques de la estratosfera, Sonic Sunspot. Estamos ya en el año 87. Otra maravilla mencionada en mi Vinyl Tag de 2024 como la portada en la cual me hubiera gustado estar. Orange and Lemons, 1989. Nonesuch, el disco con el cual la banda cerró su relación con el sello Virgin. Y costó mucho tiempo para que XTC volviera con estas dos maravillas. Apple Venus volumen 1 y Apple Venus volumen 2. 1999 y año 2000. Estos son los discos, la discografía oficial en estudio de XTC. Obviamente hay otros discos con grabaciones de en la BBC, también en vivo y en las sesiones y compilados. Y como buen fanático, pues también los tengo en este formato réplica japoneses, muy recomendables. Están todos aquí. Así que bueno, vamos a seguir. Esa es mi colección completa de XTC. Como ya dije, no es fácil. Para mí no es fácil armar estos retos con una colección de discos dividida entre un océano. Es decir, entre dos países bastante lejos uno de otro. Vamos a seguir con la segunda pregunta. ¿Qué disco llevabas años buscando y finalmente encontraste en 2023? Bueno, tengo dos en realidad. Voy a mostrar el primero, que es esta joya del rock progresivo francés de los años 70, Pulsar, The Strands of the Future. Y ahí mismo tiene la etiqueta que muestra que es la primera edición francesa, un disco gatefold con una portada tremenda. Un disco, una agrupación que fue, si se quiere, efímera, pero que, bueno, pues es indispensable para conocer qué ocurrió en Francia en los años 70. Y el otro disco relacionado con la primera pregunta, que tenía tiempo buscando como coleccionista del material publicado por miembros de XTC, es este de Mr. Partridge, Take Away. Es un disco experimental, pero que a mí me gusta mucho, que se publicó en el año 1980. La tercera pregunta de este Vinyl Music 2024 es: ¿cuál es el disco que compraste en 2023 que más te extasió? Bueno, yo respondí en el Vinyl Tag que mi disco de 2023 era Swans de Begar, que por supuesto me extasió. Pero para no repetir la misma respuesta, voy a mencionar a dos discos que me gustaron muchísimo en 2023, que fueron el nuevo de Slowdive, Everything is Alive, disco tremendo, está tremendamente hipnótico. Esta es la edición en Crystal Clear Vinyl, vinilo transparente. Y el otro disco que voy a mencionar es esta maravilla de Depeche Mode, Memento Mori, el primero sin Andrew Fletcher. Maravilloso disco. Edición en
color rojo opaco. Vamos a seguir. La siguiente pregunta es: disco que represente la época en que empezaste a coleccionar música en formato físico. Hay varios. Mis primeros discos me los regalaron. Me los regaló una de mis abuelas y mi papá. A petición mía, por supuesto. Era yo muy niño y esos discos eran, por supuesto, discos de los Beatles. Yo no sabía todavía organizar la discografía de los Beatles, y cuando pedí aquellos discos de los Beatles, ya los Beatles estaban en otra cosa, incluso ya disueltos. Entonces voy a mencionar 2 discos ya comprados directamente por mí, que son... pueden ser cualquiera, pero voy a escoger este de Elton John, Don't Shoot Me, I Am the Piano Player. I'm Only the Piano Player. Uno de los discos que está en esa seguidilla maravillosa de álbumes publicados por Elton John, al igual que estos: Cat Stevens, T for the Tillerman, y el otro. Quizás estos son los 2 discos más maravillosos de Cat Stevens: T for the Tillerman y Teaser and the Firecat. Bien, vamos a continuar entonces con la quinta pregunta. Enseña un disco que a mucha gente no le gusta, pero a ti te agrada mucho. Bueno, esa pregunta tiene muchas respuestas. Y yo voy a elegir un disco que es un disco de un grupo de nicho. Por lo tanto, ya de por sí, el grupo en sí a mucha gente no le gusta o no le dice nada. Pero dentro de esa amplísima discografía que tiene el grupo fundamental de la música electrónica alemana cósmica y de la escuela de Berlín, Tangerine Dream, los fanáticos de Tangerine Dream suelen mencionar mucho otros discos: Stratosphere, Rubicon, Phaedra, etc. Y este trabajo, que es el segundo, Alpha Centauri, no es precisamente el que más elige la gente que oye Tangerine Dream. Así que yo lo he escogido. Hay una crónica calidoscópica sobre este disco, cuando cumplió 50 años. La pueden encontrar en este canal. Y la siguiente pregunta, que es la sexta, es: ¿cuál es el disco desconocido que compraste solamente por el arte de la portada? Bueno, hay que retrotraerse a una época en la cual era muy difícil informarse sobre música. Algunas revistas, programas de radio y poco más. Por lo tanto, cuando uno entraba en una discotienda, había mucho de subjetividad a la hora de escoger, con el poco dinero que uno tenía, de la mesada que a uno le daban, escoger un disco con el suficiente tino como para que luego no solamente te gustara la portada, sino también el contenido. Y a mí me ocurrió mucho que yo compraba por la portada. Recuerdo, podría mencionar muchos discos, pero sobre todo en esa entrada al universo de diferentes grupos de los años 70, que ya mencioné en el Vinyl Tag 2024, que fue o es mi década favorita. En aquella década, siendo un preadolescente, uno se arriesgaba mucho. Y voy a escoger una portada
que siempre me ha llamado mucho la atención, que siempre me ha gustado y que fue la portada del primer disco que compré y que me abrió puertas de justamente Tangerine Dream. Ese disco es Rubicon. Vamos a ver, Rubicon. Esta es una reedición reciente en color. La edición original o la edición que yo compré en su momento es la edición española. La compré en un viaje justamente a España, viviendo yo en aquel tiempo en Caracas, Venezuela. Y esta portada siempre me pareció maravillosa porque me permitió introducirme en este mundo. Al principio no entendí mucho la música de Tangerine, pero fui escuchando este disco en particular y el siguiente que compré, que fue el anterior, Fidra, para entonces sí abrirme a la música electrónica cósmica de forma ya eterna. Vamos a seguir con la pregunta número 7. ¿De qué disco tienes la edición de época y una reedición? Bueno, en estos tiempos a veces es demasiado tentador adquirir una reedición de un disco que a uno lo marcó, que uno tiene en su versión original, porque hay mejoras sustanciales. Y eso es verdaderamente lo que a mí me interesa y me lleva a comprar una reedición. De lo contrario, no pierdo el tiempo comprando la reedición de un disco que me gusta y que ya tengo, a menos que ese disco original realmente ya no se pueda escuchar. Entonces, he escogido dos y voy a empezar con uno en particular, daré mis razones, que es este disco de Robert Fripp, que tiene dos nombres, God Save the Queen y Under Heavy Manners. Un disco fabuloso, un disco que tiene los Frippertronics y luego un lado B funky con David Byrne participando de Talking Heads. Y ese disco, como mucho de lo relacionado con Robert Fripp y King Crimson, ha sido reeditado maravillosamente por el sello de Fripp, Discipline, en 200 gramos, es decir, en una versión que pasa de los 140 gramos a los 200 gramos y además en formato gatefold, es decir, en formato carpeta. Una maravilla. Y el otro disco que he escogido forma parte de la seguidilla de discos esenciales de la agrupación alemana Kraftwerk. Es este, Radioactivity. Esta es la edición alemana original del año 1975 y esta es la reedición en color que suena increíble. Toda esta reedición de Kraftwerk es altamente recomendable. Así que he elegido estos dos títulos para responder la pregunta número 7 y la 8. Disco en vivo que al escucharlo te dan ganas de haber estado ahí. La verdad que son muchísimos. Porque, y sobre todo en los 70, vuelvo a esa década, que es la década esencial para los discos en vivo, en directo. Era casi necesario para toda banda escoger
algún concierto, alguna etapa suya durante esos años para editar un disco en vivo. Y hay muchas que tienen más de uno. Y yo voy a elegir 2 discos. Voy a empezar justamente por una banda que publicó 2 discos en directo muy distintos entre sí porque son de 2 formaciones diferentes. Pero voy a elegir la primera. Me hubiera encantado estar en el Free Trade Hall de Manchester o en el Montfort Hall de Leicester para disfrutar de mi formación favorita de Genesis, la de muchos, por supuesto. Genesis Live, 1973. Y el otro disco que he escogido hice una crónica calidoscópica sobre este trabajo, es Grobzynit, Solar Music Live, una gira presentando esta versión ampliada del tema Solar Music con un espectáculo pirotécnico realmente brutal. Y vamos a continuar, voy a continuar con la pregunta número 9. Dice, disco con la etiqueta más bella. Bueno, a ver, ese término, ese adjetivo, bella, quizá a mi modo de ver, no refleja lo que para mí es una etiqueta verdaderamente llamativa, una etiqueta que va con el contenido del disco y con el arte, el diseño de arte. La gran mayoría de las etiquetas, se refiere a etiquetas al centro del vinilo, tienen como leitmotiv los nombres y números en orden de las canciones y el logo del sello discográfico. Pero hay algunos que se salen de ahí. Yo voy a elegir porque de verdad tiene mucho que ver con ese minimalismo de Neu!, agrupación fundamental, efímera pero fundamental, alemana. Este es su primer disco del año 1972 y su minimalismo reflejado tanto en el diseño de arte como en la música está también reflejado en el arte de la etiqueta. Neu!. Me gusta mucho eso. Y claro, habría muchas posibilidades para responder esta pregunta. Si nos venimos al presente, probablemente uno de los mejores ejemplos, me voy a salir brevemente de cuadro, es esta maravilla. Vetusta Morla. Vetusta Morla se distingue por unas presentaciones realmente brutales. Y aquí pudiéramos decir que esto es un gran ejemplo de lo que significa una etiqueta adaptada a la música y el contenido musical. Yo recuerdo algunas etiquetas de los discos del sello Vértigo, especialmente los de Gentle Giant, con esa especie de espiral. Ese es un gran ejemplo. No tengo uno de esos discos, especialmente de la primera etapa, el primer disco y el segundo y el tercero de Gentle Giant tienen eso. Vamos a seguir. Siguiente pregunta, disco, la número 10, disco que adquiriste recientemente y que se salió del tipo de música que comúnmente compras. Bueno, no suelo comprar discos que no tengan mucho que ver con mi amplio rango de intereses. Sin embargo, voy a mostrar uno
que no lo compré realmente, sino que participé en el texto, hice el texto y la investigación de este disco. Pronto voy a hacer un especial sobre esta serie llamada Ellas Rugen. Este es el disco debut de Estelita del Llano, una cantante venezolana de bolero que en aquel momento estaba en un especial, una etapa muy importante para ella, acompañada de Porfi Jiménez, editando este disco que se los recomiendo porque tiene también cha-cha-cha y unos arreglos increíbles. Estelita del Llano, Sensual se llama este disco. Bien, siguiente pregunta, número 11. Disco que por error compraste 2 veces. Es un error entrecomillado porque este trabajo de Genesis, vuelvo a Genesis, Wind and Wuthering, depende del país donde haya sido editado, está en formato simple sobre, con las letras en el sobre interior, o también está en formato gatefold, como este. Entonces, este es un disco que tengo repetido, pero creo que fue a propósito. Así que tengo pocos errores de ese tipo. A veces sí puede ser que cuando uno está en una feria de discos, de repente se te crucen los cables con algún disco en específico, pero me pasa poco. Dinos, pregunta número 12, dinos el disco soundtrack que tengas del cual no hayas visto aún la película. Tengo varios, pero voy a escoger, ya que en este reto Music Vinyl he mencionado, esta es la tercera vez que voy a mencionar a Tangerine Dream, que tiene muchos soundtracks, pero no he visto todas las películas de esos soundtracks. Y una de las que no he visto, y un disco que me encanta, es el de Thief, que es de una película de Michael Mann, 1981. En algún momento tendré que ver esta película, como he visto otras de los muchos soundtracks. Esa era la pregunta número 12 y esta es la número 13. Un disco que a la vez te haga sentir felicidad y tristeza. Son unos cuantos, realmente, esos discos que tienen esa virtud, esa propiedad de generarte varios sentimientos. Quizá el disco que más refleja el ciclo completo de las emociones, es decir, te puede poner nostálgico, melancólico, despechado, pero también te puede generar lo contrario, te puede servir para enamorarte o enamorar. Es Portishead, el primero, Dummy. Pero voy a elegir un disco que realmente me genera, y quizá toda la discografía de este grupo me genera esos estados de ánimo que pueden llevarme de la felicidad en ciertos temas a la tristeza y melancolía en otros. Y así ha sido desde el primer disco de Spiritualized, Laser Guided Melodies. Esta es una reedición fabulosa en LP, yo siempre lo tuve en CD, en vinilo blanco. Es un disco que realmente te conduce por esos estados de ánimo. Y pregunta número 14. Primer disco comprado en 2024. Bueno, indudablemente. Fue publicado en enero. Es desde principios de año, sin duda, uno de los mejores que se van a editar en todo 2024. Y es The Smile,
el segundo disco de Smile, Wall of Ice. Este disco es maravilloso. Esta es una edición en vinilo azul. Pueden conseguir la reseña completísima realizada por nuestro colaborador Gustavo Reyes en revistaladosis.com, quien presenta estas crónicas. Y la última pregunta de este Vinyl Music, no sé cuánto dura este video, pero espero que hayan llegado hasta aquí, se los agradezco y que además lo compartan. ¿Cuál es el disco que vas a adquirir este 2024 sí o sí? Bien, adquirido el segundo de The Smile, ya pronto va a salir el disco de reaparición de uno de mis grupos británicos favoritos desde los 80, que es The Jesus and Mary Chain. Ese disco se llama Glasgow Eyes y sin duda va a ser parte de mi colección. Muchas gracias por estar ahí, por suscribirse, por ver nuestras crónicas y sobre todo estas largas y especiales, verlas completas. Una presentación de revistaladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta y hasta la próxima crónica calidoscópica. Chao.